Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce. Es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten. No me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. ¿Qué hora es? Arquero de negro. Capítulo 2. ¿Qué hora es? Cualquier otro negocio. Cuando surge la palabra arco, la mayoría tiende a pensar en el arco largo inglés. Esto podría tener algo que ver con Robin Hood y su banda de ladrones. Pero no te equivoques, hay muchos arcos de diferentes formas y tamaños. Hay arcos largos, arcos compuestos, arcos reflejos, arcos recurvos y arcos compuestos. Estos arcos también se pueden dividir en varias categorías. El arco propio, el arco laminado y el arco Omega Art son algunas de estas categorías. Es fácil perderse entre los diferentes nombres y estilos. La razón por la que Shiro había elegido el arco largo inglés era bastante simple. El arco largo inglés normalmente estaba hecho de tejo, una madera poco común en Japón. Los bosques de Inglaterra, por otra parte, eran grandes y estaban llenos de árboles, es decir, hasta el siglo XV. También tenían otra razón para ser utilizados como arcos. Los arqueros, al menos aquellos capaces de usar hechicería, querían las bendiciones de los espíritus de la naturaleza. El tejo tenía una fuerte conexión con la muerte y, por tanto, con los espíritus. Tanto la religión celta como la cristiana utilizaron el tejo como una forma de conectarse con los muertos. Entonces, cuando un arquero quiere tener la mejor arma en la batalla, por supuesto elegirá el mejor material base. Por eso se eligió el tejo. Lo que los arqueros no sabían era que su elección de usar arcos con conexión con los muertos automáticamente les daba una conexión con cierto tipo de personas con las que normalmente no querían contactar. Los hadas. Los Fae eran un pueblo extraño. Se decía que eran espíritus de los muertos y tenían fobia al hierro frío. Entonces un arco sería su arma perfecta. Pero la gente tenía miedo de los Fae. ¿Por qué no tendrían miedo? Se escondieron del mundo y eran usuarios de magia extraña pero poderosa. Había historias de Fae secuestrando a mujeres y hombres para mantenerlos en su mundo como mascotas. Luego los dejarían ir después de que hubieran pasado unos días para ellos, pero en el mundo real habían pasado décadas y los cautivos morirían al regresar a sus hogares. Si Shiro hubiera sido una persona normal, habría evitado hacer cualquier tipo de contacto con los Fae. El problema era que Shiro no era una persona normal y como tal quería ponerse en contacto con ellos. El arco largo que quería hacer era un arco propio. Un arco propio es un arco fabricado a partir de una sola pieza de madera. A diferencia de los arcos compuestos, que están hechos de madera, cuerno, hueso y tendones, un arco propio no requiere herramientas especializadas. Un arco propio se puede hacer con un hacha y un cuchillo, mientras que el arco compuesto necesita varios otros factores. También es mejor para países donde la humedad es un problema, ya que el pegamento animal utilizado en los arcos compuestos se debilitaría en contacto con el agua. El tiempo que llevaba a fabricar un arco también era una gran diferencia. El arco compuesto tardó meses en secarse, mientras que el arco propio podía secarse en una semana si las circunstancias lo permitieran. Y aunque el arco largo inglés era bastante largo, a veces más de 1,5 metros, se podía personalizar para que fuera más corto, a expensas de la potencia de la flecha disparada. Shiro era bastante joven y por lo tanto bajo, pero no tenía intención de acortar o debilitar el arco. Haría el arco más fuerte y, con las bendiciones de los Fae, se convertiría en uno de sus mayores tesoros. Por eso no gritó de pánico ni se perdió de miedo cuando Virda le dijo que había entrado en el mundo Fae. En lugar de eso, comenzó a hacer un pequeño baile de victoria mientras se reía emocionado. ¿Por qué estás feliz? Este lugar es peligroso. ¿No has oído las historias? Si los Fae te ven, te atraparán y te convertirán en una de sus mascotas. Exclamó Virda, muy probablemente tratando de infundir una sensación de peligro en el niño. Shiro, por su parte, no parecía pensar que lo que ella dijera importara mucho. Sí, pero quería un arco Fae desde el principio. Todo lo que tengo que hacer es conseguir que un Fae bendiga el árbol del que hago el arco, asegurarme de que no me capturen, cortar una rama del árbol y conseguirlo.
Salir de aquí. Esto es incluso mejor de lo que había estado esperando. Aparentemente la posibilidad de ser esclavizado por las hadas no se registró como una amenaza para el niño, que finalmente detuvo su baile cuando Wirda se dirigió a él. Mejor que tú, escucha. Los hadas son peligrosos. No son personas con las que puedas razonar. Ni siquiera se puede jugar con la corte Celie. ¿Crees que puedes simplemente acercarte a ellos y pedirles que bendigan tu armas? Eso es simplemente estúpido. Harás que te maten o, peor aún, que te esclavicen. A estas alturas ya había perdido su imagen de calma y agitaba las manos como si eso pudiera transmitir su punto de vista. No fue así. Shirou no estaba convencido. Sé que simplemente pedirles que hagan de mi arco un arma de hadas es estúpido, pero ¿quién dijo que les iba a preguntar? Les iba a preguntar si había alguna tarea que pudiera hacer a cambio de pago. Esa es una de las razones por las que fui en el verano, cuando la corte Celie está fallando. Si hacía un arco en el bosque en el verano, entonces la corte Celie lo notaría y las probabilidades de que obtuviera propiedades mágicas aumentarían. Si hubiera esperado hasta el invierno, entonces los Uncelie me matarían antes de que pudiera hacer una reverencia. Sé que son peligrosos, pero esta es mi única oportunidad. ¿Cuántos humanos pueden afirmar haber visitado el mundo Fae 2 veces? Su arrebato previamente infantil había desaparecido y había sido reemplazado por una expresión pensativa. Si no pruebo suerte ahora, probablemente me arrepentiré para siempre. Además, los Fae generalmente se apiadaban de los niños, no. A menos que lo reemplazaran con un cambiante que es. Wirda lo miró como si estuviera loco. Lo más probable es que no pareciera tan loco la noche anterior, entonces, ¿por qué estaba tratando de contactar con algunas de las razas más peligrosas e impredecibles del mundo? Incluso si la corte Celie era el menor de dos males, todavía eran conocidos por secuestrar humanos y esclavizarlos. La única razón por la que la corte Celie era vista como la más amable de las dos era porque no te harían daño si los tratabas con respeto y los dejabas en paz. La corte Uncelie pensó que convertir a los humanos en sus esclavos era un regalo. No puedes esperar que te ayuden solo porque lo pides amablemente y tratas de ofrecer tus servicios. Simplemente los enojaría y haría que quisieran hacerte daño. En primer lugar, ¿por qué necesitas su bendición? Cualquier altejo en el mundo Fae sería suficiente si quieres un arco con origen Fae. Pedirle ayuda a un Fae te pondría en peligro sin ninguna razón, le dijo, tratando de hacerlo entrar en razón. Se volvió hacia ella y ella pudo ver los engranajes girando en su cabeza. Sus ojos se centraron en la nada, mostrando que estaba sumido en sus pensamientos. Entonces estás diciendo que no habría ninguna diferencia entre hacer un arco con cualquier árbol aquí y un arco hecho con un árbol bendito. ¿No hay ninguna diferencia?, le preguntó a ella. Ella se abstuvo de responder de inmediato. Lo más probable es que haya una diferencia. Todos los bosques del mundo Fae estaban encantados hasta cierto punto. Hacer un arco con cualquiera de ellos daría como resultado un arco más fuerte que cualquiera de fabricación humana y, además, más duradero. Pero si un hada de sangre pura bendeciera el árbol o el arco, le daría al arco un propósito característica. Variaría dependiendo del Fae al que le preguntara, pero un árbol bendito era mejor que uno normal. Bueno, habría una diferencia, pero no una por la que debas arriesgar la vida y la integridad física. ¿Por qué necesitarías algo así para empezar? Puedes crear un propósito en el arco por tu cuenta sin la necesidad de un hada. Podría simplemente tomar el bastón e irme. Su voz había perdido su tono exigente y había adquirido un tono más suplicante. Escucha, si el arco significa tanto para ti, entonces podría bendecirlo. Shirou la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Claro, él sabía que ella no era humana y que podría haber sido un hada por su apariencia y el efecto que tuvo en él, pero no actuó como él esperaba de los Fae. Los Fae eran espíritus poderosos sin ningún sentimiento humano. Wirda parecía y actuaba como un ser humano en su mayor parte. Si usó madera del mundo Fae, entonces la bendición tendría que ser de un Fae. De lo contrario, los hechizos podrían chocar o anularse entre sí. ¿Puedes hacer eso? ¿No pareces un hada?, preguntó. Es cierto que nunca antes había conocido a un hada, pero había estudiado los textos.
Las hadas pueden tener cualquier forma, pero pueden adoptar la forma de la imaginación humana. Podría ser un hada que se manifestó desde su propia mente, pero nunca antes había visto a una mujer que se pareciera a ella. Ella pareció ofendida por su pregunta. Por supuesto que puedo. Dar mi bendición personal a un árbol espiritual es algo que he podido hacer desde que tenía menos de un siglo, proclamó con orgullo. Con la barbilla levantada y la espalda recta, parecía tan noble como las familias nobles de las que Kiritsugu le había hablado. Incluso la pose en la que se encontraba actualmente era algo que había imaginado que usarían. Pero ayer me dijiste que no podías usar magia en absoluto. ¿Qué pasa con eso? Le preguntó a ella. Usar magia y dar una bendición son dos cosas diferentes. Una requiere el uso de prana en forma de ol, mientras que la otra requiere el uso de mana. Estamos en el mundo de los Fa en este momento, y el mismo aire que respiras está hecho de mana. Incluso si encuentras un hada de sangre pura para bendecir el árbol, no haría ninguna diferencia con lo que obtendrías si lo hiciera yo. Dijo con confianza. ¿Pero cuál es la diferencia entre tú y los Fae? Le preguntó a ella. No mucho en realidad. Nuestros orígenes pueden diferir, pero nuestra esencia es la misma. Soy tan Fae como cualquiera de los famosos de los que has oído hablar. Está bien, entonces. ¿Qué vas a hacer con el arco entonces? Preguntó con entusiasmo. Su entusiasmo por conseguir su propio arco Fae estaba empezando a resurgir ahora. Todas esas horas pasadas leyendo sobre arcos y sus diferentes variedades, todas esas veces que tuvo que practicar tiro con arco en el club Kyudo, ahora iban a dar sus frutos. En primer lugar, un arma Fae no es algo que simplemente haces. Podría encantar cualquier rama que encuentres, pero sin las herramientas y materiales adecuados, no sería ni la mitad de poderosa de lo que podría ser, dijo con una pose pensativa. ¿Necesitas herramientas y materiales para dar tu bendición? Preguntó, perplejo. Pensé que todo lo que tenías que hacer era dar un largo discurso sobre el amor y la justicia, hacer algunos movimientos elaborados y eso sería todo. No había nada sobre herramientas en los textos. Ella le dio una mirada que decía: ¿quién de nosotros sabe encantar las cosas? Dudo que encuentres algo sobre los rituales Fa en algún libro humano. No usamos herramientas como cuchillos o martillos. El hierro y el acero no funcionan bien con nuestra magia, por lo que hemos desarrollado nuestras propias herramientas mágicas para ayudarnos a hacerlo. Nuestra artesanía. Aunque la mayoría de ellos son para la elaboración del arma en sí, no del encantamiento, así que no necesitas preocuparte por eso. Todo lo que necesitas hacer es recolectar una rama del avellano sin hojas a unas pocas millas de aquí y tallar un cuenco de madera de este fresno. No debería ser una tarea demasiado difícil para un mago de tus talentos, dijo mientras se sentaba en el viejo árbol una vez más, con una sonrisa expectante en su rostro. Sin embargo, su sonrisa no duró mucho cuando Shirou no se movió de su lugar. ¿Qué estás esperando? Tienes tu tarea, ahora ve y complétala. No tenemos todo el día. ¿Qué tarea? Le preguntó a ella. Ni siquiera me dijiste dónde está el árbol. ¿Cómo se supone que voy a encontrar un árbol en todo un bosque de ellos? Señaló los árboles que los rodeaban. Al menos dime en qué dirección está y cómo se ve. Ella suspiró, el tipo de suspiro que se hace cuando se sufre de un fuerte dolor de cabeza. Bien, parece que tu conocimiento de las artes más nobles de la vida no es tan satisfactorio como esperaba. Si ni siquiera puedes hacer un simple hechizo de localización, entonces supongo que tendré que ayudarte a encontrarlo. Arrancó una hoja del fresno y la ató con una cuerda. Luego caminó hacia Shirou y ató el otro extremo de la cuerda a su chaqueta. A pesar de que no había viento, la hoja flotó en el aire antes de alejarse de él. Lo ignoró cuando lo tocó ya que apuntaba completamente en dirección opuesta a él. La hoja es de un fresno y odia con pasión los avellanos. El árbol que buscas es el árbol más poderoso del bosque y por eso las hojas pequeñas como esta lo evitan como si sus vidas dependieran de ello. Mientras si vas en la dirección opuesta a la hoja, entonces la encontrarás. ¿Entiendes, Shirou? Ve en la dirección opuesta a la hoja y tráeme una rama del avellano sin hojas. Y mientras estás en eso, ve a buscarla. La duela de arco que estabas buscando, dijo con una sonrisa.
Una vez más su sonrisa era la de un profesor animando a un alumno. Aunque nunca lo admitiría, estaba confundido por la velocidad con la que sus expresiones podían cambiar. En un momento estaba feliz, al siguiente molesta y al tercero podía volver a ser feliz. ¿Era este el comportamiento de los Fae o simplemente era extraña? Está bien, te veré pronto. Con eso se puso en camino, mitad corriendo mitad caminando en la dirección opuesta a la hoja voladora. Weirda lo despidió con la mano, sus ojos se centraron en el chico que lentamente abandonaba su vista. Solo cuando entró en el bosque por el lado opuesto del claro, la sonrisa benévola de su rostro desapareció para dejar paso a una sonrisa victoriosa. Ja. ¿Puedes creerle a ese niño? Él cree que voy a ayudarlo por la bondad de mi corazón. Siempre supe que los humanos son tontos, pero esto es demasiado incluso para ellos. La mujer llamada Weirda ladró entre ataques de risa. El perro que estaba a su lado la miró y, como para ladrarle a la mujer que reía, abrió la boca. Pero en lugar del ladrido de un perro, lo que se escuchó de la criatura canina fue la voz de un hombre. ¿Estás segura de esto, mi señora? Sus hermanas no se quedarán sentadas tranquilamente viendo cómo se libera. Van juntas de nuevo una vez que descubren lo que ha sucedido. La voz del gran perro negro era áspera y demacrada. Como si el dueño tuviera una enfermedad de garganta y luchara por cada palabra. La mujer se burló de sus palabras, olvidando por completo su fachada anterior. No quedó ni un rastro de elegancia y nobleza y la expresión que tenía ahora era de absoluto desprecio y disgusto, una forma fea si alguna vez alguien a su alrededor la hubiera visto. Como si están demasiado ocupados con sus propios dominios para darse cuenta de algo. Cayeron en desgracia hace mucho tiempo y nunca tuvieron el coraje de recuperar su lugar anterior. Verdandi podría darse cuenta de lo que estoy planeando, pero no lo hará. Capaz de detenerlo hasta que esté terminado. Skuld está demasiado ocupada observando las posibilidades como para preocuparse, e incluso si a ella le importara el futuro, no importaría si un niño desapareciera. ¿Lo miraste? Es un fracaso como mago. Casi me da vergüenza necesitar su ayuda. El perro continuó mirando a los Fae, aunque la expresión facial nunca cambió. Sin embargo, mi señora, creo que sería mejor si no hiciera esto. Las ramificaciones de sus acciones podrían hacer eco más allá del mundo de los Fae y en el mundo humano. Si eso sucede, entonces tanto Verdandi como Skuld unirse para arreglar las cosas, advirtió su compañero canino. La mujer llamada Weirda se burló del consejo del perro negro antes de entrecerrar los ojos. Durante siglos hemos estado atrapados en este lugar y ahora que tenemos la oportunidad de escapar, ¿me dices que lo deje ir? ¿De qué lado estás exactamente? No me digas que Verdandi finalmente te conquistó con sus promesas de poder. Tú y yo sabemos que ella no es alguien que cumpla sus promesas. El perro grande no respondió a las acusaciones de la mujer, sino que apoyó la cabeza sobre sus patas para descansar. La mujer llamada Weirda frunció el ceño ante su falta de respuesta y un TSH escapó de su boca. Aunque se sentó en la raíz del árbol después de un rato, su mirada dirigida hacia su compañero canino nunca disminuyó. Cualquier otro negocio. Adiós. Hasta luego. Gritó Shirou mientras se alejaba con su arco sobre su hombro. El avellano que había buscado había sido fácil de encontrar gracias a la hoja encantada que Weirda le había dado. Había sido enorme incluso para el estándar Fae. El hecho de que no quedara ni una sola hoja en sus ramas invocaba una sensación de pavor, como si su existencia misma fuera malévola. La hierba a su alrededor estaba seca y muerta, y los otros árboles estaban como máximo a 20 metros de distancia. Fuera lo que fuese ese árbol, no era algo que Shirou quisiera tener cerca por mucho tiempo. Cortó una rama y se dirigió de regreso a Weirda, aunque se aseguró de mantener sus manos alejadas de la savia que goteaba de las partes dañadas. El avellano de alguna manera había envenenado el suelo a su alrededor y no quería correr ningún riesgo sobre cuál era la parte venenosa. Mientras llevaba la rama de avellano que había cortado, pasó por el camino junto a un tejo. Como todos los árboles en el mundo Fae, era un espécimen enorme, por lo que cortar una rama grande tan gruesa como su muslo no hizo mucha diferencia.
Se convirtió en un problema cuando la rama de tejo y la rama de avellano resultaron ser demasiado pesadas para el imperfecto refuerzo del niño, pero con un poco de esfuerzo pudo medio levantar y medio arrastrar los dos grandes troncos de madera. Aunque dejó dos grandes huellas donde quiera que iba, debido a los troncos que se arrastraban hacia el suelo. Cuando finalmente regresó al campamento, tuvo que usar sus proyecciones para tallar un cuenco de madera del fresno en el que estaba sentada Uirda. Digamos que Shirou nunca diría que ser carpintero fuera fácil. Sus manos estaban cubiertas con vendas antes de llegar a la mitad del camino y estaba seguro de que habría perdido uno o dos dedos si Kiritsugu no se hubiera tomado el tiempo de enseñarle ese pequeño hechizo de curación. También tenga en cuenta para sí mismo. Nunca muevas un hacha con una mano si no estás seguro de que no rebotará y golpeará tus dedos. Después de muchos hechizos y maldiciones, tenía en sus manos destrozadas un cuenco de madera muy feo y áspero. Uirda miró al cuenco como si se sintiera físicamente enferma por estar en estrecho contacto con el recipiente tallado, pero lo tomó de todos modos. Usó un cuchillo que Shirou le había trazado para llenar el cuenco con savia de la rama de avellano y aplastó las hojas del fresno en la savia mientras cantaba palabras que supuso eran del lenguaje de los Fae. Todo el ritual duró menos de 3 minutos y, contrariamente a lo que esperaba, no hubo luces ni chispas involucradas. Solo una mujer llenando un cuenco con savia de árbol y pronunciando un breve discurso en un idioma que él no entendía. Bastante decepcionante, pensó. Una vez finalizado el ritual, Uirda le dijo que nunca le contara a nadie lo que había sucedido. Él había aceptado, por supuesto, ya que de todos modos nadie le creería. Después de eso se fue. Aproximadamente 2 horas después de haber salido a través del árbol en el que había entrado al mundo Fa en primer lugar, había llegado a casa. Dejó la rama de tejo en el taller de su casa y fue a buscar a Kiritsugu. Lo encontró durmiendo una siesta en el porche. Decidió dejar que su padre descansara y fue a buscar los libros de texto sobre cómo hacer un arco largo. Uirda había dicho que los árboles en el mundo Fae están hechos de mana y se adaptarían al medio ambiente y las necesidades que lo rodean. Dado que Shirou lo había cortado para hacer un arco y ella lo había bendecido para ese propósito, debería estar listo para ser tallado en un arco inmediatamente que lo cortara. Trazando un cuchillo hecho para tallar madera, se dispuso a hacer su nuevo arco. Cualquier otro negocio. Kiritsugu se despertó de su siesta alrededor de las 5, todavía cansado y magullado. La maldición de Angra Mainyu lo cansaba cada día más y le dolía mover su cuerpo aunque fuera 1 centímetro. Incluso hizo que las pequeñas heridas fueran más grandes de lo que deberían ser. El día anterior se le había caído un libro en el dedo del pie y, aunque normalmente le habría dolido, no habría convertido todo su pie en un hematoma azul e hinchado. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. En todas partes de su cuerpo había desarrollado grandes cicatrices y heridas por lesiones insignificantes que iban desde dedos de los pies desairados hasta astillas de madera maltratada. Casi no podía salir de la casa debido al peligro en el que se estaría poniendo. Había podido entrenar con Shirou debido a la inexperiencia y falta de habilidad del niño, pero no parecía que fuera capaz de seguir adelante. Eso por mucho tiempo. Shirou estaba mejorando cada día y sus reflejos y velocidad solo eran superados por su entusiasmo por aprender. Entrenar con el chico podría resultar fatal para él de ahora en adelante. Quizás sería mejor dejar que Taiga se hiciera cargo de su entrenamiento. Al abrir los ojos, se encontró con la puerta del cobertizo abierta de par en par y el sonido de alguien trabajando dentro. Levantándose lentamente, hizo una mueca cuando sintió que sus músculos y moretones protestaban por la tensión, pero siguió adelante. Ninguno de sus campos delimitados se había activado, por lo que no podría ser un intruso incluso si lo hubieran encontrado. Shirou ya había regresado. Miró su reloj. Se fue hace apenas 6 horas y le habría tomado varias horas llegar a la parte del bosque que necesitaba. ¿Podría realmente haber regresado para comenzar ya su reverencia? Al cruzar la puerta del cobertizo vio muchas virutas de madera. Muchas virutas de madera. Todo el suelo estaba cubierto por finas láminas de madera milimétricas que podrían confundirse con papel si no fuera del color de la madera y no del habitual blanco.
A medida que se acercaba al centro de la habitación, las virutas subieron de altura hasta que sus pies quedaron cubiertos por las tiras de madera y vio la causa de ello. Shiro estaba sentado junto al escritorio de la habitación y estaba atando la cuerda del arco a los extremos de su nuevo arco largo. Era algo grande, quizás demasiado grande para el niño pequeño, y desprendía una sensación de prana. Era de color negro mate, probablemente porque Kiritsugu le había enseñado que cubrir las runas con color negro disfrazaba el propósito del hechizo. Curiosamente, había añadido al arco lo que parecía un protector de mano, tal vez para apuntar mejor o proteger su mano de posibles ataques mágicos. Shiro todavía no lo había notado. Estaba demasiado concentrado en la tarea que tenía entre manos. Atando la cuerda del arco usando el nudo que había aprendido en el libro, terminó la última etapa del procedimiento. Cortó el hilo innecesario y envolvió la última parte alrededor de la madera para evitar que volara. Cogió el arco de la mesa e intentó volver a tensarlo, pero falló porque la fuerza necesaria para usarlo estaba muy por encima de su capacidad natural. Intentó una vez más usar refuerzo y sonrió cuando la cuerda siguió su mano hacia atrás y no se rompió por la tensión. Soltó la cuerda y el sonido del fino alambre cortando el aire resonó dentro del taller. Bastante bueno para algo hecho en menos de unas pocas horas, dijo Kiritsugu desde su lugar junto al pilar. Shiro saltó por el sonido de su voz y casi deja caer su arma recién hecha. Afortunadamente, pudo agarrar la construcción de madera antes de que hiciera contacto con el suelo. Papá. ¿Cuándo llegaste aquí? Le preguntó a su padre adoptivo. Dejando que los latidos de su corazón disminuyeran, trató de respirar para calmarse. Me acabo de despertar y te escuché trabajando aquí. Aunque no pensé que terminarías tan pronto. Solo has estado fuera por unas horas y el arco ya está hecho. Kiritsugu preguntó con incredulidad en su voz. Sí, bueno, he estado practicando cómo hacer un arco por un tiempo y encontré un árbol realmente bueno desde el principio, así que todo lo que tuve que hacer fue traerlo a casa y comenzar a tallarlo. Estoy un poco sorprendido por qué fácil fue. Nunca fue tan simple durante la práctica, especialmente las runas, respondió con mayor sinceridad. Había estado practicando y encontró un buen árbol. Estaba muy sorprendido de cómo fue todo, pero era de esperarse de un árbol fae bendito. Casi parecía guiarlo cuando estaba tallando las runas en él y nunca cometió un solo error al cortarlo. Había cometido muchos errores al aprender a usar runas y todavía no podía dominar realmente el arte de las runas antiguas. Creo que subestimas tu progreso en ese campo. Las runas no son muy populares entre las familias nobles, en parte debido a la naturaleza vulgar de las personas que inventaron el sistema, pero sobre todo debido a la dificultad para dominarlo. Tu falta de talento para comandar la magia convencional puede ser superada por tu talento en runas. De lo contrario, no te enseñaríamos cómo usarla, le dijo Kiritsugu con un tono alentador. Sí, si tú lo dices. Miró el arco que tenía en las manos. Era algo monstruoso y no creía que pudiera usarlo sin refuerzo durante mucho tiempo. La madera en sí fue fortalecida por el encantamiento Fae y el hecho de que era del mundo Fae, pero había aumentado el efecto con las runas utilizadas. Ewas para fortalecer y varios más para aumentar la solidez y resistencia, así como para efectos útiles en las flechas. No se desgastaría por la lluvia o el fuego, no si él tuviera algo que decir al respecto. ¿Por qué no intentamos disparar un par de flechas para practicar tiro? Aún necesitamos saber si es más poderoso que un arco compuesto. ¿Recuerdas nuestro trato, verdad? Dijo Kiritsugu mientras hacía un gesto hacia la puerta. Shiro asintió, recordó. Si resultaba más débil que el arco que su padre había mejorado con runas, tendría que usar el arco compuesto en lugar del arco largo que acababa de terminar. Por supuesto, estaba seguro de que su arco recién diseñado resultaría victorioso, pero eso no eliminó la pequeña duda en su mente de que tal vez perdería. Preparándose para lo inevitable, salió del cobertizo. La finca Emilia era una casa grande rodeada de grandes terrenos. Si bien no estaba al nivel de una mansión, tenía mucho espacio libre para que lo utilizara el propietario. Actualmente, al final del patio trasero junto a la pared, había un gran fardo de heno con un objetivo pintado.
No estaba ni cerca del límite de alcance del arco de Shirou o del arco compuesto, por lo que el ganador sería declarado. ¿Por qué tan lejos se hundirían las flechas en el heno? Kiritsugu tomó el compuesto primero y, aunque no era un arquero profesional, aún era capaz de apuntar y disparar. Las flechas que utilizó eran flechas de punta puntiaguda, hechas para penetrar la armadura de metal de los caballeros medievales. Su padre hizo una muesca en la flecha y tiró de la cuerda para apuntar. Después de aproximadamente un segundo, dejó volar la flecha. Voló por el aire durante poco menos de un segundo antes de hundirse en el objetivo y hundirse aproximadamente hasta la mitad. Bastante lejos teniendo en cuenta que lo habían reforzado para asegurarse de que no pasara por allí. Después de recuperar la flecha y medir la profundidad del disparo, concluyeron que la flecha podría penetrar hasta la mitad si se disparaba desde un arco compuesto. Ahora era el turno de Shirou. Trazó una flecha con punta de punzón que había visto sostener a Kiritsugu y le hizo una muesca. A diferencia del arco compuesto, el arco largo tradicional inglés no tenía un soporte para la flecha donde se sujetaría y atravesaría la flecha. Sin embargo, el suyo tenía uno en forma de protector de mano, donde había hecho un borde ligeramente curvado en el costado del protector donde estaría la flecha. Fue una adición innecesaria, pero pensó que era útil en ese momento. Hizo una muesca en la flecha y la dejó reposar sobre el protector de la mano antes de retirar la cuerda. Tuvo que reforzar toda la parte superior de su cuerpo para tirar el arco hacia atrás completamente debido a la rigidez del arco, pero pensó que siempre podría entrenar más hasta que pudiera usarlo sin Magecraft. Sin embargo, no pudo mantenerla tensada por mucho tiempo porque tan pronto como alcanzó la fuerza máxima, la cuerda se escapó de su agarre y la flecha atravesó el aire y cayó en la bala de heno. No hubo competencia. La flecha no se hundió hasta la mitad en el heno. No se hundió en absoluto. En el momento en que la flecha tocó el heno reforzado, la mitad del fardo explotó en una lluvia de hierba y paja. Era más parecido a un misil que a una flecha. Tanto él como Kiritsugu miraron fijamente el claro acto de destrucción, con la boca abierta. Le tomó varios momentos antes de que pudiera reunir la compostura para recoger la flecha, solo para encontrarla sobresaliendo de un árbol a unos metros de distancia del objetivo. La flecha no se rompió por la inmensa tensión de ser disparada por el arco Fae. Lo había reforzado antes de dispararlo. Sin embargo, mostraba varias grietas a lo largo del eje y la punta de la flecha se había astillado hasta que parecía una punta de flecha dentada en lugar de una puntiaguda. Volvió a mirar a su padre y esperó su juicio, a pesar de que sabía la respuesta. Kiritsugu había recuperado su expresión normal, pero todavía miraba con un poco de cautela el arco en las manos de Shirou. Después de un momento o dos, suspiró y comenzó a alejarse del patio, solo para detenerse y girarse hacia Shirou después de unos pocos pasos. Aún tienes que aprender a dispararlo correctamente, fue todo lo que dijo antes de regresar a la casa. Podría haber sido porque estaba cansado y quería dormir que se apresuró a entrar a la casa, o podría haber sido porque no quería ver la victoria de Shirou bailar con su arco en el aire y una sonrisa en su rostro. Cualquier otro negocio. Los días transcurrieron lentamente después de eso. Sus días los pasaba estudiando para la escuela, cocinando o haciendo tareas domésticas, jugueteando con sus códigos místicos, recibiendo entrenamiento físico, aprendiendo magia o inculcando los conceptos básicos de tácticas y estrategias en su cráneo de 8 años. No fue la vida que un niño debería tener, pero la mayoría de los niños no sobrevivieron a un mar de llamas que debería haberlos dejado marcados y lisiados de por vida o muertos. Así que realmente no encontró ningún problema, excepto que realmente no tuvo tiempo de probar algunos de esos nuevos platos que había aprendido en la televisión. Asar un cerdo entero a fuego abierto era solo una de esas cosas que nunca tuvo tiempo de intentar. Aún así hubo un cambio importante en su vida. Kiritsugu murió poco después de cumplir 11 años. Había muerto mientras dormía. No había manera de que hubiera sabido que su padre estaba muriendo. Justo antes de irse a dormir se sentaron en el porche y hablaron sobre el sueño de Kiritsugu de ser un héroe. Resulta que todavía tenía esperanzas de serlo, solo que no creía que alguna vez lo lograría. Solo la cantidad de personas que mató haría que pareciera que estaba del otro lado de ese sueño.
En lugar de un defensor de la justicia, Kiritsugu era considerado en la mayoría de los casos un hombre de pura maldad, un asesino sin conciencia. Si bien no era cierto, no se podían negar las acciones que había tomado, incluso si fuera para salvar a muchos más. Salvar a una persona significa no poder salvar a otra. Quizás por eso al final pudo irse en paz. Con la promesa de que Shirou se convertiría en el héroe que nunca había podido ser, se le aseguró que no todo lo que había hecho implicaba el asesinato de inocentes. Había sido difícil intentar adaptarse a una vida sola. Estaba tan acostumbrado a Kiritsugu que a una vida sin el hombre infantil que no podía cocinar por su vida, que casi cae en un coma menor. Desgraciadamente, eso había sido hace 3 años y finalmente había comenzado a recuperar el ritmo normal. Taiga vendría a desayunar y cenar con el pretexto de venir a ver cómo estaba mientras Raiga lo llevaba a partidos de sumo. Iría a la escuela, practicaría tiro con arco, volvería a casa, realizaría su entrenamiento físico y finalmente entrenaría con Taiga. Kiritsugu le había dejado muchos diarios escritos sobre cómo crear y atravesar campos limitados, así como otros fragmentos de información que Kiritsugu había obtenido durante su vida como el asesino más eficiente que jamás haya caminado sobre la tierra. Al principio solo hacía movimientos mecánicos, pero después de un tiempo surgió el hábito. El comienzo fue el más duro, pero cada día que pasara podría avanzar un poco más. Al final tuvo que aceptar que la muerte era parte de la vida, para bien o para mal. Estaba caminando a casa después de su reunión de tiro con arco, su senpai le había pedido que les mostrara su arco largo inglés, que había elaborado y les había dado una lección sobre cómo crear un arco, cuando sintió un dolor punzante en su pecho. A diferencia de todo lo que había sentido antes, con la excepción del momento en que lo quemaron vivo en el fuego Fuyuki, era como si hubiera atado varios anzuelos de pesca alrededor de su corazón y estuviera tirando de los hilos. Se desplomó en el suelo, jadeando, pero sus pulmones no le permitieron. Avanzando arrastrándose esperaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, pero era tarde en la noche y la calle estaba vacía y oscura. Aplicando rápidamente un hechizo curativo en el área de su pecho, temiendo que fuera algo parecido a un veneno, descubrió que no tenía ningún efecto. De repente, el dolor volvió a surgir cuando una luz roja brilló frente a él y lo atrajo hacia adentro. En el momento en que fue absorbido por la luz, se desmayó y el dolor se volvió demasiado para él cuando entró en el maravilloso abismo. Cualquier otro negocio. Cuando despertó estaba en un bosque. Le dolían las costillas y la probabilidad de que algunas se rompieran era bastante alta. Las piedras debajo de él no habían hecho nada para frenar su caída, si el dolor en su espalda era una indicación. Intentó sentarse, pero sus piernas y su espalda baja protestaban en respuesta a sus esfuerzos, así que aunque no estuvieran rotas, definitivamente estaban magulladas. Finalmente logró sentarse y a pesar de su fuerte dolor de cabeza, se obligó a examinar la situación como Kiritsugu le había enseñado. Su cuerpo resultó herido. Sus costillas inferiores estaban rotas mientras que las superiores estaban agrietadas. Sus piernas y caderas también estaban agrietadas, pero no al mismo nivel de sus costillas. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierta de moretones y podría estar sufriendo una hemorragia interna si el dolor en el estómago fuera un indicio. El dolor de cabeza y las náuseas probablemente eran signos de deshidratación, lo que significaba que había estado inconsciente durante al menos un día. Tenía al menos 14 heridas abiertas, de las cuales 3 parecían estar infectadas a juzgar por el olor y la vista de las lágrimas de sangre en su piel. Además, sus circuitos mágicos fueron gastados. Apenas tenía suficiente para algunos hechizos, e incluso eso lo estaba presionando. Centrándose en su arco largo, se sintió aliviado al encontrarlo aparecer en su mano un segundo después. Fue un efecto secundario del encantamiento Fade. Podía astralizar el arco cuando quería de una manera similar a lo que podían hacer los espíritus heroicos, según Kiritsugu. Aunque no era exactamente lo mismo, le resultaba útil si alguna vez lo necesitaba. Tampoco tenía idea de dónde estaba ni quién lo había secuestrado. Estaba en un bosque, pero no se parecía en absoluto a ningún bosque japonés. El bosque era increíblemente espeso y los árboles altos, muy lejos de los bosques cerca de Fuyuki. También hacía mucho frío, demasiado frío para julio en Japón.
lo que significaba que dondequiera que estuviera, lo habían trasladado bastante al norte. Su ropa escolar estaba empapada por la lluvia y temblaba cuando soplaba el viento. Tenía que salir del bosque antes de morir congelado. Descubrir quién lo había secuestrado era la segunda prioridad después de su supervivencia. Levantándose, gimió ante el repentino dolor que estalló en su cuerpo. Al lanzar un hechizo curativo sobre su cuerpo por segunda vez ese día, se alegró cuando la agonía ardiente se redujo a un dolor latente. No podía hacer nada contra la deshidratación y la infección en este momento, pero los cortes y moretones inmediatos podían tratarse, algo que estaba aprendiendo a apreciar en ese momento. Sin embargo, al dar un paso, el dolor en sus piernas le recordó que a pesar de que había usado un hechizo para curar la mayoría de sus heridas, los huesos rotos y agrietados tardaban más en sanar. Trazando un bastón, lo usó para aliviar sus piernas de la mayor parte de su peso cuando se movía. Debió haber caminado durante más de una hora antes de encontrar una de las cosas que buscaba, un pequeño arroyo de agua clara. Se desplomó junto al agua que fluía y prácticamente empujó su cabeza en el arroyo, bebiendo el líquido importante para la vida como si su vida dependiera de ello. Bueno, técnicamente su vida sí dependía de ello, por lo que su falta de modales podía ser excusada. Después de haber bebido todo lo que pudo de una sola vez, volvió a subir tomando aire. Estaba a punto de volver a hundir la cabeza cuando escuchó una voz detrás de él. «¿Sabes? La última vez que nos vimos eras mucho más elegante cuando bebías», dijo la voz. Se dio la vuelta, colocando el bastón en una postura defensiva. Ignoró el dolor de sus piernas y costillas mientras se veían obligadas a trabajar mientras aún sanaban. La mujer frente a él le resultaba familiar, muy familiar. De hecho, no pasó más de un segundo antes de que reconociera su cabello carmesí y sus ojos esmeralda. Fue muy difícil olvidar al primer Fae que conociste en la vida, más aún si el Fae en cuestión te ayudó a crear tu propio código místico. ¿Tú eres Wilda?, le preguntó a ella. Me vienen a la mente una multitud de escenarios sobre por qué ella estaba aquí. Increíble. El niño posee suficientes funciones cerebrales para reconocer a una dama. Notable, dijo Wilda en tono sarcástico. Cuando ella no hizo ningún esfuerzo por continuar, Shirou decidió tomar el asunto en sus propias manos. ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasó y por qué estoy aquí? Todavía no había abandonado su postura, temiendo que hubiera un enemigo oculto en alguna parte, y esa sonrisa que llevaba la mujer llamada Wilda no hizo nada para aliviar sus preocupaciones. Oh, ¿qué pasa? El pequeño mago tiene miedo de mi pequeño. Oh, y pensar que hice todo ese esfuerzo para traerte aquí y no pareces apreciar mi acto de bondad. En verdad, ustedes los humanos son volubles. Cosas, dijo la mujer llamada Wilda mientras se sentaba en una roca a unos metros de él. Los ojos de Shirou se entrecerraron ante sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué me traerías aquí? Cambió su postura, pero en lugar de una defensiva optó por una postura ofensiva. Sabes, no eres tan lindo cuando frunces el ceño así. Tienes que... 14 años. Deberías sonreír más a menudo. Recuerdo cuando nos conocimos en el bosque de hielo y no podías parar. Sonriendo cuando descubriste que estábamos en el mundo Fae. ¿Qué pasó con ese Shirou? Murió y fue reemplazado por el señor Frounaki. Ella ni siquiera lo reconoció como una amenaza, al parecer, ni siquiera después de que él mostró acciones agresivas. No es que pudiera culparla. Ella era un hada y probablemente podía sentir sus niveles de prana. Ni siquiera un mago de segunda categoría lo tomaría en serio en su estado. Eso no significaba que tuviera que admitirlo. Se enojó bastante cuando descubrió que lo secuestraste y lo arrojaste a un bosque a quién sabe a cuántas millas de su casa. Él respondió sin pestañear ante sus chistes. La mujer llamada Wilda dejó escapar una pequeña risa, casi imperceptible, mientras sacaba una lima de uñas de raíz sabe dónde y comenzaba a usarla para cortarse las uñas. Su descarada arrogancia encendió las llamas de ira en Shirou, y él estaba a punto de acercarse a ella y exigirle que lo trajera de regreso cuando eso salió de detrás de la roca. Era un perro gigante, negro como la noche. Tenía la apariencia básica de un perro lobo irlandés, pero nadie en su sano estado de ánimo lo llamaría así.
La primera pista fueron los ojos amarillos que parecían brillar en las cuencas de los ojos y la forma en que parecía mirarlo fijamente, desafiándolo a moverse. La segunda pista fue que era más grande que cualquier perro natural. Se elevaba incluso sobre Uirda cuando estaba de pie y parecía que podía enfrentarse cara a cara con un toro. La tercera y última pista fue cuando habló. Mi señora, ¿puedo recordarle la razón por la que nos presentamos ante el pobre niño? No les haría ningún favor a ninguno de los dos olvidar por qué estamos aquí. Al contrario de lo que parecía, la voz era educada y respetuosa. Aunque sonaba áspero y miserable, el perro aparentemente estaba bien entrenado y enseñado. Comparado con la yakuza que conoció mientras ayudaba a Raiga, era extrañamente entrañable. Eso no cambió el hecho de que parecía dispuesto a destrozarlo. La mujer llamada Uirda aplaudió. Ah, es cierto. Me olvidé por completo de eso, gracias por recordármelo, Gellert. Tiró la lima de uñas y esta se hizo añicos en chispas en el aire. La razón por la que te llamé aquí es porque necesito que ocupes mi lugar, dijo sin ninguna preocupación en el mundo. Shirou sintió que el miedo se apoderaba de sus entrañas, a pesar de no entender sus palabras. ¿Qué? Es bastante simple. Mis hermanas y yo nos llamamos las Nornas. Éramos las diosas del pasado, presente y futuro. Yo era el pasado, pero a mis hermanas no les agradaba mucho. Después de una pelea me sellaron en el pasado. Y me desterró a un fresno y me encadenó allí. Yo, una diosa, fui reducida a un hada. Pasé años en el bosque de hielo hasta que tú llegaste y me proporcionaste las herramientas para escapar. ¿Recuerdas la rama de avellano? Ella le preguntó. Intentó recordar ese día y pudo recordar vagamente algo sobre un avellano. Bueno, el avellano sin hojas era una de las existencias más venenosas en el mundo Fae, solo superada por el hierro. La savia que había recogido de la rama me permitió envenenar el fresno y quitarme los grilletes. Levantó un collar de diseño sencillo y hecho de hierro, si sus ojos no lo traicionaban. Aunque el sello resultó ser bastante molesto, pronto encontré una escapatoria. Alguien de sangre Fae debe estar encarcelado aquí para que cualquiera pueda escapar. Desde que llegaste al mundo Fae, debes ser de sangre Fae o estar conectado con el Fae a través de algún artefacto. El arco que he encantado para ti aumentó esa conexión de cualquier manera, por lo que fuiste la clave para mi escape. Para asegurarme de que fueras realmente un buen reemplazo para mí, usé mi propia sangre para crear un vínculo entre nosotros. ¿Recuerda el carne que te di? Esa era una parte de mi carne, para convertir una pequeña parte de ti en un hada. Se abrochó el vestido y le hizo a Shirou una leve reverencia. Gracias, Shirou, por tu acto desinteresado de sacrificio. Nunca olvidaré tu heroísmo. Con eso, miró al perro del tamaño de un buey y le dio una mirada impaciente. ¿Estás satisfecho ahora, Gellert? El perro, llamado Gellert, suspiró, o la variedad canina de un suspiro, y devolvió la mirada a la mujer llamada Uirda. Creo que se suponía que debías explicar dónde está ahora, mi señora. La mujer llamada Uirda gruñó ante la corrección y miró a Shirou. Parece que mi sirviente cree que puede hacer un mejor trabajo que yo. Con eso en mente, puede explicar el resto de tu situación en mi lugar. Adiós, pequeño Shirou. Con esas últimas palabras, ella desapareció. Los perros soltaron otro suspiro canino y decidieron sentarse sobre sus cuartos traseros. Aunque solo hizo que Shirou se sintiera más incómodo, ya que parecía como si el perro gigante parecido a un lobo pareciera aún más grande en altura. Sin embargo, la mirada intensa y asesina que había parecido desaparecer también ahora que ella se había ido. Quizás solo lo veía como una amenaza cuando su amante estaba cerca. En ausencia de mi señora, ahora les explicaré sus circunstancias. Mi señora los trajo hace aproximadamente 1500 años al lugar de su sellado. Como ella no habría podido escapar de su prisión sin otro Fae o Fae mestizo, ella te eligió para que fueras su sustituto. Actualmente estamos en el sureste de lo que se llamará Inglaterra y el año es 487. Habló con voz apagada, aunque con un toque de empatía. Sonaba un poco como un guía turístico que sabía que estaban estafando a los turistas, pero no había desarrollado la piel lo suficientemente gruesa como para ignorarlo. Shirou, por otro lado, estaba cada vez más furioso a cada segundo.
Su dolor de cabeza había regresado con fuerza y tuvo que hacer todas sus fuerzas para no arremeter contra el perro parecido a un hombre lobo. Estaba bastante seguro de que no sobreviviría a las consecuencias de tal acción. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó finalmente, con la desesperación pesada en su pecho. El perro notó su estado y se quedó en silencio por unos momentos. A veces, no sabemos por qué hacemos las cosas. Todo lo que sé es que no importa si son humanos o espíritus, ningún ser vivo puede sobrevivir a la soledad. Si pasas tu vida en la oscuridad y finalmente ves una leve astilla de luz, entonces harás todo lo que esté a tu alcance para mantener esa luz, incluso si te encuentras haciendo cosas que nunca hubieras pensado que podrías hacer antes. Mi Señor es mi luz, con el tiempo estoy seguro de que encontrarás tu propio. Como si se diera cuenta de que había dicho demasiado, de repente se levantó y se preparó para irse. Señaló con su pata a lo largo del arroyo. Si sigues el arroyo encontrarás un pequeño pueblo cerca del mar. Quizás puedas empezar una vida allí. Un reino siempre necesitará pescadores. Tan pronto como dijo esas palabras, despegó, sus poderosas piernas lo catapultaron por el aire hacia el espeso bosque. Incluso cuando desapareció, Shirou pudo escuchar los árboles romperse mientras el gigante atravesaba el bosque. Se sentó en la misma roca en la que se había sentado la mujer llamada Uirda. Su cabeza era solo un revoltijo de pensamientos que intentaban encontrar el camino hacia la cima. Estaba en Inglaterra. Viajó en el tiempo hasta el siglo V. Uirda era una diosa. Todo eso era demasiado para un mago de tercera categoría que acababa de comenzar su segunda década de vida. Debió haber estado sentado allí durante al menos una hora antes de decidir hacer algo con respecto a su destino. Sentarse en un bosque y sollozar no iba a cambiar nada. La planificación y la acción eran la única solución. Pero antes necesitaba comer y descansar. No iba a morir antes de tener la oportunidad de hacer algo. Levantándose y usando nuevamente el bastón como bastón, caminó a lo largo del arroyo. Le llevó casi 2 horas llegar al pueblo. Para entonces, el bosque había disminuido para revelar campos de hierba y grandes formaciones rocosas. El viento soplaba aún más fuerte aquí que en el bosque y se envolvió más el cuerpo con su chaqueta escolar para conservar el calor. El viento obviamente provenía del mar, ya que estaba quizás a 200 metros del pueblo con solo unos pocos árboles entre el mar y los humanos. Al entrar en el pueblo, quedó impactado por su desnudez. Las casas eran grises y estaban hechas de madera, las vallas necesitaban urgentemente una reparación y los 2 únicos edificios grandes mostraban signos de daños por incendio. En ese momento no había nadie en la calle y el único ser vivo visible era un burro atado a un carro lleno de barriles de madera. Estaba afuera del segundo edificio más grande y a juzgar por el diseño y el sonido que salía de él, era la taberna del pueblo. Cojeando hacia la taberna, entró en la casa. Lo único que escuchó fueron fuertes discusiones. De izquierda a derecha, era solo un aluvión interminable de voces discutiendo sobre algo que él no podía entender. Sin embargo, la gente de la taberna no era exactamente lo que esperaba. Su imagen de la gente medieval era que estaban sucios y no sabían cómo vestirse ni actuar, pero por lo que podía ver aquí no parecía ser del todo cierto. Todos vestían un guardarropa completo. Pantalones, camisa o túnica, algún tipo de capa que cubría la parte superior del cuerpo, botas y sombrero parecían ser la norma para los hombres, mientras que las mujeres parecían preferir un vestido que cubriera todo el cuerpo, aunque algunas dejaban la parte inferior de los brazos al descubierto. Asimismo, su idioma no parecía muy diferente al inglés normal. Seguro que tenía un acento extraño y algunas palabras que no sabía lo que significaban a pesar de que Kiritsugu le había enseñado inglés avanzado. Pero podría entender la mayor parte de lo que se decía si no fuera por el hecho de que todo era tan jodidamente ruidoso. Como si hubieran escuchado su deseo de silencio, toda la sala dejó de gritar. No, finalmente pudo escuchar de qué estaban hablando. Una voz al otro lado de la habitación habló, el dueño masculino probablemente estaba acostumbrado a hablar ante grandes multitudes mientras su voz retumbaba sobre las cabezas de los otros asistentes a la taberna. Sé que lo que pido es mucho, pero no te lo pido por mí. Te pido por el tuyo. En unas semanas los sajones desembarcarán y prenderán fuego a todos los pueblos de Albion.
Esta aldea será solo el primer paso en su marcha de guerra, y si el pueblo británico quiere sobrevivir a esta invasión, entonces debemos permanecer firmes y luchar. Huir sin luchar solo será nuestra perdición a largo plazo, dijo el hombre. A diferencia del resto de los aldeanos, este hombre era diferente. No vestía ropa normal como el resto del pueblo. En cambio, vestía una armadura de cuero y una gruesa capa de piel. Su barba negra le llegaba hasta el pecho y estaba salpicada de gris. Su cabello había corrido la misma suerte en la lucha contra el tiempo. En su cadera había una espada bastarda que había visto una buena cantidad de batalla. Un aldeano, probablemente el alcalde o alguien de posición similar, habló en su contra. ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás pidiendo? Somos un pequeño pueblo de pescadores. Apenas tenemos 50 personas en total. Pedirnos que te demos 10 soldados, todos jóvenes, es simplemente demasiado. Tenemos 7 hijos. En el pueblo ahora mismo, el resto murió en las guerras romanas. No podemos esperar cumplir con sus demandas, habló con desesperación. Lo más probable es que hubiera un castigo para aquellos que no podían proporcionar soldados a sus señores. El soldado asintió antes de continuar. Entiendo su difícil situación, barón Distray. Es por eso que el duque les ha dado a los señores y damas de su tierra varias opciones con la esperanza de que usted acepte su llamado a las armas. Sacó un pergamino de su armadura y comenzó a leerlo. Por cada caballero completamente armado, 7 soldados serán eliminados de la deuda de la aldea. Por cada hombre de armas completamente armado, 6 soldados serán eliminados de la deuda de la aldea. Por cada arquero completamente entrenado, 4 soldados serán eliminados de su deuda. Como el duque entiende el tiempo necesario para encontrar los hombres para pagar la deuda, gentilmente le ha dado una semana para encontrar los hombres necesarios. Se detuvo y miró al varón que había protestado antes. El varón estaba pálido y al principio tartamudeó. Sir Ludwig, como dije antes, la mayoría de nuestros hombres son viejos y están enfermos. El único hombre de armas que tenemos es Robin de Blackby y, aunque está ansioso por volver a la batalla, no tenemos ningún otro caballero. O un arquero que podría ayudarnos a llenar nuestra cuota. Los sajones nos golpearon demasiado fuerte en la primera oleada y apenas hemos comenzado a recuperarnos de nuestras pérdidas. Seguramente debes entender, hijo tuyo. Cállate, Distray. El hombre rugió. Mi hijo no tiene nada que ver con esto y harías bien en evitar mencionarlo en mi presencia. Volveré dentro de una semana para recoger a los hombres. Por ahora tengo que informar al resto de los pueblos cercanos a la costa. El hombre salió del pasillo a grandes zancadas y el suelo crujía a cada paso. La multitud se separó cuando el soldado pasó entre ellos, como si tuvieran miedo de que, si no lo hacían, los mataría con su espada. Sin embargo, cuando pasó junto a Shirou, vaciló. Se detuvo y miró a Shirou como si fuera una especie de animal nuevo y extraño en el zoológico y estuviera tratando de determinar qué tipo de animal era. Cuando finalmente no pudo entenderlo, salió por la puerta abierta y la cerró de golpe detrás de él. Toda la taberna estaba en silencio ahora. El anuncio del hombre había puesto fin a los gritos y todos parecían concentrados en cómo sobrevivir a la invasión que se avecinaba. Shirou en su mayor parte estaba demasiado agotado para pensar en eso. Hacía mucho tiempo que no lo sentía y necesitaba dormir un poco también. Se acercó al disco del bar medieval y empezó a hablar con el dueño. Hola. Ahora que estaba aquí, no tenía idea de qué decir. El dueño lo miró y frunció el ceño cuando vio su rostro. ¿Sí? Preguntó de nuevo. Bueno, ¿podría conseguir algo de comida? ¿Qué tipo de comida comieron? ¿Qué tipo de dinero usaron? ¿Cómo funcionó el sistema por aquí? ¿Podrían arrestarlo por vagancia? Todos estos pensamientos repentinamente estallaron en su cabeza mientras se quedaba paralizado. El dueño no pareció darse cuenta, sino que simplemente lo miró. ¿Tienes el dinero para pagarlo? El silencio de Shirou aparentemente fue toda la respuesta que necesitaba. El hombre suspiró y se pasó la mano por el pelo cada vez más ralo. Escucha muchacho, no puedo simplemente darte la comida sin pagarla. Si lo hiciera, perdería mi taberna. Lo siento, pero no puedo ayudar en eso. Él dijo.
Aunque si me atrapas una de esas liebres o pájaros, no me importaría cocinártela, dijo el hombre suavemente. Shirou miró hacia abajo, abatido, pero entendió el principio detrás de esto. Había sido ingenuo al pensar que obtendría comida gratis, del mismo modo que había sido ingenuo al pensar que Uirda le había ayudado gratis. Tuvo que aprender a leer mejor a la gente. Por otro lado, si pudiera atrapar un animal, al menos podría cocinarlo aquí. El problema sería cazarlo. No tenía el prana para trazar una flecha en su condición actual. Si pudiera descansar un rato podría generar suficiente prana para rastrear algunas armas, pero no podría realizar ni un solo hechizo en este momento. Se volvió hacia el dueño de la taberna y se armó de valor para la respuesta. ¿Crees que podría dejarla descansar unas horas? Estoy un poco cansado y necesito mucho dormir, le preguntó al dueño, esta vez poniendo todas sus esperanzas en esta última oportunidad. Claro, hay un banco en ese rincón con algunas mantas, dijo, mientras señalaba el rincón cerca de la chimenea. Y hay una almohada debajo del banco. Cerraré la tienda después del anochecer, así que tienes hasta entonces para dormir un poco, muchacho. Te despertaré antes de que cierre. Luego se volvió hacia la pared y empezó a limpiar las jarras que se usaban para la cerveza. Shirou derribó al hombre y llegó lentamente al banco de madera. Fue hecho de la manera más primitiva. Alguien había cortado un tronco en dos y le había añadido patas, pero ahora mismo parecía un paraíso para los cansados japoneses perdidos en el tiempo.